a un nuevo programa. En esta ocasión me acompaña el licenciado Daniel Méndez Vivanco. Él, como ustedes saben, es una persona que se ha dedicado al estudio y que desciende de un personaje del que vamos a platicar el día de hoy, que es el doctor Darío Méndez Lima, un distinguido huatusqueño que a lo largo de muchos años pues hemos visto el legado que ha dejado a través del hospital, a través de las escuelas que él fundó. Y bueno, para hablar un poco más de ellos y para que yo les cuente quién fue Darío Méndez Lima, nos acompaña su nieto, el licenciado Daniel Méndez Vivanco, como ya lo anuncié. Licenciado, bienvenido. Ingeniero, es un enorme gusto poder estar aquí en los estudios de televisión y radio del centro, para que de esa manera podamos platicar, pues bueno, de una persona, como tú lo has dicho, que toca mis fibras sensibles, me llena de emoción, y es un enorme placer recordar al abuelo y que tú permitas que se difunda su figura y su trayectoria a través de este medio de comunicación y tu vasto auditorio que está conformado por quienes participan en las redes sociales. Así que estoy aquí dispuesto a escuchar tus planteamientos, tus preguntas, y pues adelante, que estoy en materia dispuesta para responder. Bueno, yo empezaría preguntándole, para usted, ¿quién es para usted su definición, fuera de que es pues el nieto de Darío Méndez Lima? ¿Cómo definiría a su abuelo? Bueno, yo definiría a mi abuelo en dos palabras. Es un ilustre antecesor. Así va resumida en esas dos palabras toda su trayectoria. Bueno, y ya si tenemos que empezar a ampliar para ir contestando esta pregunta, pues yo te diría que como ciudadano, tratando de hacer una especie de empatía de cómo contestaría el ciudadano, cómo podría contestar Daniel Méndez Vivanco como ciudadano, no como familiar nada más, sino como ciudadano, sobre Darío Méndez Lima, pues yo tendría que decir que ante todo es uno de los personajes, de las personas que viene siendo considerado, porque en sesión solemne de Cabildo, cuando él cumple sus bodas de oro profesionales de su desempeño como médico, es declarado hijo predilecto de la ciudad de Huatusco, lo cual pues ya nos permite ver la importancia que tiene Darío Méndez Lima en la historia de Huatusco. ¿Por qué es declarado hijo predilecto de Huatusco? Porque aunque él haya nacido en Orizaba, Veracruz, porque era oriundo de Orizaba, Veracruz, a finales del siglo pasado, él nació, mejor dicho, del siglo antepasado, estamos hablando del siglo XIX. Él nace a finales del siglo XIX en Orizaba, allá por el año de 1894, por ahí es el año en que él va a nacer en la ciudad considerada como de las aguas alegres, pluviosilla, Orizaba, si no es que transcurre gran parte de ahí su infancia. A pesar de esa raigambre orizabeña, Darío Méndez Lima pues se va a arraigar, se va a enraizar en Huatusco cuando es invitado por el jefe de cantón, que en esos momentos era el jefe de cantón de Huatusco, don Carlos A. Hernández. Carlos A. Hernández era un personaje político que le hace la invitación para venir a Huatusco, ya adentrado, ya siendo médico, recién egresado de la Facultad de Medicina, porque él estudia la carrera de Medicina en lo que hoy es la Universidad Autónoma de Puebla, la universidad oficial. Estudia en el edificio Carolino, que hoy es un monumento histórico muy afamado, que tengo la fortuna de conocer ese monumento histórico, que está considerado como monumento histórico ya ese edificio. Allí era la Facultad de Medicina,
y él va a estudiar la carrera de medicina, al igual lo paradójico de la vida. Mi padre posteriormente estudiaría también la carrera de medicina en dicha universidad y en dicho edificio. En ese edificio carolino, tanto el abuelo como el papá de un servidor llevan a cabo la realización de su examen profesional. Ahí defienden sus tesis profesionales para titularse como médicos. Y decía yo que entonces es muy joven, está recién egresado de la universidad cuando se le hace la invitación para que venga a Huatusco. También debo decir que los jefes políticos de aquel momento, los jefes de los cantones, como Ignacio Canseco, así como también don Luis Castro, Joaquín Castro, ellos trabaron esa amistad con Darío Méndez Lima y se encargaron de fortalecer su presencia en la población huatusqueña. Y a partir de esos momentos va a empezar ese proceso de familiarización con Huatusco. Va a ir creando su familia, aquí van a ir naciendo sus hijos, una familia muy numerosa, porque él procrea con mi abuela materna, Rafaela César Córdoba, procrea una gran familia, fueron alrededor de 12 hijos, dos de ellos que mueren siendo muy pequeños, recién nacidos, y luego los restantes 10 hijos pues se van a desarrollar en su personalidad física, en su personalidad psicológica y en su personalidad intelectual. Se van a ir desarrollando con el paso del tiempo, van a ir creciendo y van a tener sus propios desempeños y con algunas presencias también muy importantes en la población, como sería el caso de uno de ellos, Darío Méndez César, Darío Méndez Chico, conocido popularmente como Lalo Méndez, y que se destacó como un filántropo de Huatusco. Y cuando digo filántropo me estoy refiriendo, la palabra filántropo viene de filantropía, y la filantropía es el que se entrega hacia los demás, hacia una causa, hacia un beneficio. En este caso se entrega a la población, ese hijo de Darío Méndez Lima, sin recibir, así lo digo categóricamente, sin recibir ningún beneficio. Siempre lo hizo de manera desinteresada porque amó a su pueblo, y en su momento yo pues con esa amabilidad, con esa atención que has tenido para conmigo y con la familia, querido ingeniero, pues yo también te pediría tu autorización para que me permitieras hablar de ese hijo de Darío Méndez Lima, tío de un servidor, y luego de mi padre, que también sería alcalde de la población y sería diputado en la fórmula, diputado propietario Lilia Bertelli, diputado suplente él, y otras facetas y otras trayectorias de mi padre. Entonces comento todo esto porque ahí se deja ver la huella de Darío Méndez Lima, como su personalidad que va a impactar a la sociedad a través de beneficios como serían en el sector salud, en la política, en la cultura, en lo que vendría a ser también la parte artístico-literaria, que ya por ahí, conforme avancemos en esta charla, platicaré algunos detalles de eso que estoy afirmando, de eso que estoy diciendo, y que lo transmitiría a sus hijos, se lo transmitiría a sus hijos, concretamente a través de los que acabo de citar. En una palabra, luego entonces, Darío Méndez Lima es una persona, es un ciudadano distinguido, y lo digo así sin exageración, para que el público que nos esté escuchando pueda apreciar que en este caso, que soy el nieto,
pueda apreciar una opinión objetiva de la expresión que acabo de utilizar, un ciudadano distinguido de Huatusco. Y lo digo basado en un fundamento. Acabo de leer hace unos días, no había yo tenido la oportunidad de leer de manera completa el libro que la maestra investigadora de la Universidad de Chapingo, a través del Centro de Investigaciones que hay aquí en Huatusco, la maestra Susana Córdoba Santamaría, llevó a cabo, realizó, que se llama Café, Sociedad y Cultura en Huatusco, y ella va a lo largo de su libro, que es toda una investigación muy completa y muy interesante, va citando a Darío Méndez Lima, porque va apareciendo en distintos escenarios de los ámbitos a los que me acabo de referir. Y hay una parte, hasta la tengo subrayada, donde ella dice que Darío Méndez Lima pertenece a una familia distinguida, no en el sentido aristocrático, no en el sentido peyorativo de querer ejercer un cacicazgo, no, para nada. Hace mención de forma parte de una familia distinguida por el grado de compromiso que tiene con la población, por el grado de compromiso que adquiere con el conocimiento, y no nada más para apropiarse del conocimiento en su persona, en su intelecto, en sí mismo, sino que una vez que tiene la posesión de estas capacidades intelectuales, de estas capacidades profesionales, de esta voluntad filantrópica de hacer ese compromiso social para lograr el bienestar de la población, sobre todo en el terreno de la cultura y del mismo conocimiento y de la educación, participar, contribuir en el engrandecimiento de la sociedad huatusqueña a través de su propio progreso. Y eso es algo que cuando yo leo en el texto que lleva a cabo la maestra Susana Córdoba, veo cómo ella va presentando a Darío Méndez Lima en distintos momentos, pues a mí me llena de un gran orgullo, claro, y de una gran satisfacción. Claro, licenciado, pues sin duda lo definió ampliamente, pero creo que todo eso que dijo aún así se queda corto comparado con las cosas que realizó el doctor por Huatusco. A lo largo de muchos años, los huatusqueños hemos vivido con el nombre, hemos escuchado el nombre de doctor Darío Méndez Lima, así se llama el hospital, así se llama la secundaria general, y siempre ha estado presente ese nombre. Y muchos huatusqueños que pues son jóvenes, que no son de los años anteriores, cuando pues se tuvo esa presencia en vida del doctor, pues no saben quién fue y qué representó y por qué estas instituciones llevan su nombre, ¿no? Aquí en la radio, como nos preocupamos por difundir la cultura y promover todo este tipo de situaciones que son importantes y que no se deben olvidar, pues es que estamos haciendo este programa. Entonces me gustaría primero que nada que nos empezara usted a desglosar, a desmenuzar por qué el hospital y la secundaria llevan el nombre de su abuelo. Bien, bueno, quiero decirte que es algo que te reconocemos los ciudadanos huatusqueños, la labor que estás haciendo a través de este medio de comunicación. Gracias. Efectivamente, porque nuestras nuevas generaciones conozcan ese pasado de Huatusco y se vaya reafirmando la identidad histórica a través de lo que ha sido la propia historia de nuestro lugar huatusqueño. Atendiendo a tus preguntas, bueno, él va recién que llega a Huatusco, me llama mucho la atención, viene a mi mente una tesis que hizo, entiendo que es la tesis para su recepción profesional como médico, el doctor Luis Vega y Gómez, lamentablemente ya fallecido, un doctor también muy querido, muy aceptado en la población, y que pues tuve la fortuna de conocer y que fuera mi maestro. Y si algo le reconocí al doctor Vega fue también su gran preparación y sobre todo la admiración que siempre le tuvo a Darío Méndez Lima. Entonces narra ahí en su tesis de recepción profesional que Darío Méndez Lima, por ejemplo,
empieza a organizar las primeras campañas de vacunación para ir erradicando enfermedades que estaban muy generalizadas en Huatusco y la región, y que ya habían generado a su vez verdaderas epidemias. Es el caso del paludismo. Ahí en ese libro destaca el doctor Vega que Darío Méndez Lima lleva a cabo esa campaña de vacunación con logros muy importantes, con resultados muy positivos, y también sin generar gastos a la población o al erario público que fuera así oneroso. Y eso le va a ir permitiendo, ese tipo de campañas las va a estar repitiendo constantemente, porque era preocupación de él el llevar a la práctica algo que había asimilado en su formación de médico, que venía a ser prácticamente el concepto de la salud pública, porque en aquellos tiempos, pues como todos debemos entender, la atención médica se concentraba en manos particulares, estaban en instituciones privadas. Había a lo largo y ancho del territorio nacional los llamados hospitales de Jesús, que estamos hablando que estos hospitales predominaron en la etapa porfirista, sobre todo en la etapa porfirista, y ya la primera parte de el proceso revolucionario y los inicios de cuando triunfa la Revolución Mexicana. Estos hospitales de Jesús pues estaban atendidos por órdenes religiosas. Había una orden religiosa de las de Teresitas, que era una orden religiosa que provenía de Francia, y en el Hospital de Jesús, que estaba aquí en la población de Huatusco, atendía un grupo de damas voluntarias al Hospital de Jesús. ¿Quién estaba al frente del Hospital de Jesús? Pues ni más ni menos, lo estuvo mucho tiempo Juana Marrero, otro personaje de Huatusco, Juana Marrero de Gómez. Esa persona, es ese personaje que también tendremos la oportunidad en algún otro momento de un programa en esta estación para platicarlo, pero les digo a grandes rasgos, Juana Marrero de Gómez es la que va a destacar cuando en la batalla de Camarón se da el enfrentamiento del ejército francés con el ejército mexicano, y cae ahí y por sufrir una gran derrota el ejército francés de manos del ejército mexicano allá entre Camarón y luego las inmediaciones con Jalapa también, un grupo de militares franceses que resultan heridos les perdonan la vida, y entonces los remiten y los traen heridos a lomo de mula a Huatusco, y son atendidos en el Hospital de Jesús por indicaciones de Juana Marrero. Y ahí va a centrarse en un episodio que insisto, platicaré en otra ocasión con más detalle de este pasaje histórico, y que ahora aquí en la población huatusqueña ha generado que en los años más recientes se destaque ese episodio histórico en Huatusco. Bueno, pues entonces, pero no dejaba de ser un hospital particular al cual no podían acceder mucho el resto de la población, las clases pobres. Entonces decía yo que Darío Méndez Lima estaba muy imbuido del concepto de la salud pública, y entonces él tuvo como preocupación que Huatusco contase con un hospital con atención de servicios de salud públicos, y se echó a cuestas. Entonces conformó la realización de ese hospital y conformó un patronato, un primer patronato del cual él fue el presidente de ese patronato. ¿Qué tarea tuvo a su cargo ese patronato? La adquisición de un terreno, primero, la adquisición de un terreno, y luego, después de hacer, que se llevaron varias gestiones, después de hacer
la adquisición de ese terreno, en el que también contó con el apoyo de la autoridad política. Estoy pensando en el caso de Joaquín Castro, que es un jefe, otro personaje de la política, un jefe de cantón muy importante y que hay que reconocerlo también, injustamente olvidado. Se empezaron a dar esos primeros pasos de que se contase con el terreno, y ya con el terreno empezar a construir el hospital que hoy conocemos como Hospital Civil Dr. Darío Méndez Lima. Pasó el tiempo, entonces los años fueron avanzando en Darío Méndez Lima, y se vio en la necesidad, llegado el momento, de dejar la responsabilidad, delegar esa responsabilidad como presidente del patronato en otras personas que darían paso a una segunda etapa del hospital. Estamos hablando, licenciado, en esa etapa, para que se ubique la gente históricamente, ¿en qué año más o menos? Estamos hablando exactamente, bueno, cuando me voy a concentrar a lo que es ya prácticamente la transición del primer patronato, cuando el primer patronato se va a dejar y dar paso al segundo patronato, ya ha transcurrido la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX. Si tú me permites, quisiera yo exhibir, para ir contestando a tu pregunta, aquí hay una fotografía en donde podemos apreciar en esa fotografía, al fondo de la fotografía, vamos a apreciar ya una obra que empieza a ser construida. Vamos a apreciar la barda. Esta barda fue muy conocida durante muchos años, yo la recuerdo de chamaco, y ya un gran paso en la construcción de este edificio. Y aquí, dentro de las personas que están allí presentes, en la segunda parte del patronato, están en ese patronato, por ejemplo, Juanita González, que fue presidenta del voluntariado de damas, cuando era su esposo presidente, Mario González Cedas, conocido también popularmente como el Mayate González Cedas, porque así se le conocía a Mario González Cedas. Y en esta foto viene a hacer la inauguración de este es el edificio que deja a Darío Méndez Lima como primer presidente del patronato. Esta es la obra que deja Darío Méndez Lima. Aquí ha retomado el patronato en su segunda fase las riendas de eso, y vamos a apreciar, por ejemplo, al centro, vamos a apreciar quien está con un sombrero de saco, de traje, y con un sombrero, es el gobernador del estado de Veracruz en aquel momento, Ángel Carvajal Bernal, que sería el papá de Gustavo Carvajal Moreno, político muy prominente que acaba de fallecer el año pasado, y que también tendría posiciones políticas muy importantes. Allí se puede ver, si voy a mover tantito la fotografía, Ángel Carvajal. Ustedes me van diciendo, ingeniero y Pedro, que están en la parte técnica, si tengo que hacer algún movimiento en la fotografía. Lo muevo un poco, ¿sí? Hacia acá. Muevo un poco la fotografía para con mi lapicero ir señalando. Este es el gobernador Gustavo Carvajal Moreno. ¿La levanto? Si gustas ayudarme ahí para levantarla y yo poder ir explicando. Aquí está Gustavo Carvajal Moreno, el gobernador del estado. Tenemos también al licenciado Miguel Solís Aponte, que tuvo su notaría. Por ejemplo, estas instalaciones de donde nos encontramos están frente al Parque Zaragoza. Del otro extremo del Parque Zaragoza, en la primera calle lateral, a un costado del Palacio Municipal, tendría su notaría el licenciado Miguel Solís Aponte, y que formó parte de ese patronato. Podemos apreciar, aquí está la figura de Darío Méndez César, al que me refería al inicio de esta entrevista. Hijo de Darío Méndez Lima. Hijo de Darío Méndez Lima,
y que sería también una figura clave para poder llevar a cabo la realización, la terminación del hospital de Huatusco. Aquí podemos ver a Miguel García Páez. Él era tío mío, él estaba casado con otra hija de Darío Méndez Lima, Dora Méndez, César, y que con la llegada él empezaba a tener inquietudes políticas muy destacadas en aquellos momentos, Miguel García Páez, y después vendría, cuando llegaría al gobierno del estado Fernando López Arias, él sería nombrado diputado local al Congreso del Estado y sería presidente de la Cámara de Diputados de la gestión, cuando estaba como gobernador Fernando López Arias. Y aquí al centro, otro personaje político de Córdoba, Veracruz, muy ligado ya a los gobernadores de los estados, formando parte de una familia que tuvo mucho control político en Córdoba y la región allá, Fortín. Me estoy refiriendo a Silvestre Aguilar Moraz, que fue varias veces alcalde de Córdoba y diputado por su distrito de Córdoba al Congreso del Estado, y que estimaba mucho a Darío Méndez Lima. Si ustedes se preguntaran, ¿y en esos momentos Darío Méndez Lima vive? Sí, vive en esos momentos Darío Méndez Lima. Darío Méndez Lima va a morir casi ya para finalizar la década de los 50, o sea, me estoy refiriendo al siglo XX. Va a morir, va a empezar a estar enfermo entre los años de 1958, va a empezar a padecer algunos problemas físicos en 1957, 1958, para morir finalmente en el 59. Pero fue una persona, Darío Méndez Lima, longevo, murió a la edad de 98 años de edad, y eso nos permite ver que entonces, ¿dónde estaba Darío Méndez Lima en el momento en que está la segunda etapa de la realización del hospital? Él es nombrado presidente honorario de esa segunda etapa de realización del hospital. Y aparte, Darío Méndez Lima se va a destacar como médico filántropo, porque fue muy sonado, muy conocido el hecho de que en las consultas que brindaba como médico en Huatusco, a mucha gente de escasos recursos no le cobró la consulta, tampoco le cobró la medicina. Darío Méndez Lima, junto con su esposa y sus hijos, crearon los primeros conceptos de la botica, de lo que conocemos como botica, que a diferencia de una farmacia, la botica se caracteriza, como hasta la fecha en las pocas boticas que hay, no solamente vender medicinas, sino elaborar preparados medicinales. Esa botica, bueno, voy a decir el título con el permiso tuyo, ingeniero, porque no creo entrar en un error comercial o promocional, porque claro, ya no existe la botica. Se llamaba Del Sagrado Corazón de Jesús, y entonces era muy visitada la botica. Fue un negocio muy próspero para mis abuelos paternos y para la familia, pero en lo que se refiere al consultorio médico, a la consulta que hacía con las personas de escasos recursos, nunca les cobró la consulta y les regaló muchas veces la medicina. Entonces, todas esas cosas fueron méritos que se fueron conjuntando para que llegara a oídos del ministro de Salud del gobierno federal, que era el doctor Pascasio Gamboa. Y Pascasio Gamboa fue tomando en cuenta eso, porque quiero aclarar, por allí hay voces mezquinas que no dejan de ocurrir alrededor de los personajes, en donde han comentado que no, pues es que Darío Méndez César, el hijo, fue el que contribuyó para que le pusieran el nombre al hospital,
o Miguel García Páez, no. Fue el ministro, salió a iniciativa del ministro Pascasio Gamboa, ministro de Salud del gobierno federal, quien girara instrucciones tanto al gobernador Ángel Carvajal Bernal y luego a los siguientes gobernadores, sobre todo el inmediato Fernando López Arias, pero para que se tomara en cuenta y se le colocase el nombre del hospital de Darío Méndez Lima en razón de esa filantropía, de tal manera que cuando él va a cumplir sus bodas de oro profesionales, va a haber un reconocimiento, que llegado ese momento lo vamos a mencionar, le va a hacer un reconocimiento la presidencia de la República, que estaba a cargo ya en aquellos momentos históricos de Miguel Alemán Valdés. Eso es en cuanto a la pregunta que me dices de lo referente al sector salud. Que sin duda, pues hasta la fecha sigue sirviendo no solo para la gente del municipio de Huatusco, sino para los municipios aledaños, que pues vaya, a veces hasta ya resulta un poco también insuficiente el tamaño del hospital, porque ha servido para tantas personas durante tanto tiempo, y la verdad es un mérito a su abuelo que haya pues promovido que se instalara este hospital que tanto ha servido a la gente de Huatusco y la región, ¿no? Tocas un aspecto muy importante, las cosas van cambiando con el paso del tiempo y las necesidades se van ampliando, y es necesario que podamos destacar, como lo acabas de hacer, que efectivamente el Hospital Civil de Huatusco, que lleva el nombre de mi abuelo, presenta en estos momentos una necesidad imperiosa de ser fortalecido, de ampliarse o de tener un nuevo edificio para brindar un mejor servicio a todos los que se acerquen y requieran de este servicio como usuarios, como pacientes, tomando en cuenta a los pacientes y los familiares. También debo decir, atendiendo a esta pregunta que acabas de hacer, ingeniero, de que ha habido momentos importantes en que el hospital ha sido atendido por el gobierno del estado. Esta persona que les habla, recuerdo bajo la administración del gobernador Patricio Chirinos, y en esos momentos está como subdirector del hospital de Huatusco mi hermano Marco Vinicio, ya finado. Se hacen gestiones, mi hermano Marco Vinicio le toca hacer gestiones para lograr que el gobierno del estado prestase su atención en el hospital, porque en aquellos momentos también, al igual como está sucediendo en la actualidad, se requería de una remodelación del hospital, que prestase atención el gobierno del estado, y mi hermano Marco Vinicio hace las gestiones para que el hospital Darío Méndez Lima sea reconocido en un programa que venía ya desde a iniciativas del gobierno federal y que se hacía eco el gobierno del estado, fuera reconocido como hospital amigo del niño y de la madre, impulsado este programa por la Organización de Naciones Unidas. Y entonces, debido a esas gestiones que insiste muchísimo mi hermano Marco Vinicio, y que un servidor le tocó apoyar a mi hermano en Jalapa, estando yo en Jalapa con esas gestiones, logramos que ese hospital entrara en ese corredor de hospital amigo del niño y de la madre, y provocó que hubiera una remodelación del hospital, se ampliara el hospital. Recuerdo que quedó muy bonito, ahí hay fotografías que están por allí en donde nos hablan de qué bien quedó con esa remodelación. El tiempo ha transcurrido y ahora vuelve a requerirse, por la demanda que se está dando de la población, sobre todo con esto del programa de Seguro Popular, que se impone otra vez un reto para el hospital de ser atendido ya sea en otra etapa de ampliación, de remodelación o creación de un nuevo edificio, para que parece ser que hay la inquietud de que sea un edificio de
alta especialidad, y si así fuera, pues bienvenido. Así es. Pues licenciado, está muy interesante el tema de su abuelo, el doctor Darío Méndez Lima. Ahorita vamos a pasar a la parte que también es benefactor e impulsor de la educación aquí en Huatusco, pero ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de su abuelo? Adelante. Ya estamos de regreso y seguimos hablando del doctor Darío Méndez Lima, abuelo del licenciado Daniel Méndez Vivanco, y bueno, sin duda un personaje que ayudó mucho tanto a la cultura, a la salud, a la educación aquí en Huatusco. ¿Podría hablarnos un poco sobre cómo es que impulsa y es promotor de la educación aquí en Huatusco? Ese es otro punto nodal que tocas y que con mucho gusto lo doy contestación a la pregunta que me haces, querido ingeniero. Bueno, pues en el ámbito educativo también debe saber nuestro auditorio de las redes sociales que dos escuelas aquí en la localidad se llevaron a cabo, se edificaron y que recibieron también la iniciativa de que tomase el nombre de mi abuelo. Me estoy refiriendo a la escuela secundaria diurna Dr. Darío Méndez Lima y a la escuela secundaria nocturna Dr. Darío Méndez Lima, de quien tuve la fortuna de ser subdirector de ambas instituciones. De conocer a esas dos instituciones fueron mis primeros pasos como maestro, como docente, y de haber sido subdirector de esas dos instituciones. ¿Por qué se le coloca el nombre de Darío Méndez Lima a estas dos instituciones? Porque ahí entonces caemos a la otra faceta de Darío Méndez Lima. Darío Méndez Lima se preocupó muchísimo por elevar el nivel educativo de la población. Cuando llega a Huatusco, viene con esa consigna de establecer, aparte de los hospitales de asistencia pública, en ese concepto del Estado de la asistencia pública, viene con la consigna de romper el monopolio de la educación privada. Así lo digo, viene con la consigna de romper con el monopolio de la educación privada que estaba en manos de unos colegios que se llamaban colegios josefinos, y que obviamente no podían acceder el amplio sector de la población de escasos recursos. Y ¿qué es lo que hace Darío Méndez Lima? También doy contestación para que las personas tengan mucha claridad. Ojo en esto que voy a decir. ¿Por qué esas dos escuelas reciben la iniciativa de que se le ponga a esas dos escuelas el nombre de mi abuelo? Porque mi abuelo, cuando está en el esplendor de su desarrollo profesional, crea la Academia se llama así, Academia Preparatoria Nocturna. Ese es el nombre exacto para ser fiel al título de la escuela. Academia Preparación o Preparatoria Nocturna. ¿Qué viene siendo esta academia? Viene siendo el antecedente de lo que serían las secundarias y los bachilleratos, porque también, un paréntesis, hay que recordar que las secundarias y las preparatorias o bachilleratos formaron parte dentro del sistema educativo nacional del nivel medio superior, y pertenecían durante mucho tiempo, las escuelas pertenecieron, tanto secundarias como preparatorias, a las universidades, en este caso a la Universidad Veracruzana. Es importante este paréntesis que estoy haciendo porque viene aquí una explicación del contexto histórico al que me estoy refiriendo. Entonces, al pertenecer las dos escuelas a la Universidad Veracruzana, los rectores de la Universidad Veracruzana empiezan a observar, cuando se va a dar la autorización, se crean estas dos escuelas, empiezan a observar qué persona de Huatusco
tiene los méritos o tendría los méritos para que se llevase su nombre en el encabezado y la identificación de las escuelas, y es como se toma la determinación de que fuera Darío Méndez Lima, porque resulta que en esa academia preparatoria nocturna que crea el abuelo, en aquellos momentos es una escuela principal, es la única en su género en Huatusco, y Darío Méndez Lima echa a andar esta academia preparatoria nocturna para que se implemente allí, ojo, también este es un dato interesantísimo, se implemente allí la educación positivista en nuestro país. Esa educación positivista que se introdujera en nuestro país cuando está como presidente de la República Benito Juárez García, y que ha concluido, se ha terminado el imperio, el segundo imperio de la historia de México, que estuvo dirigido por Maximiliano de Habsburgo. Ha triunfado la República, y el gran presidente Benito Juárez lo que hace es mandar a su ministro de Educación, el doctor Gavino Barreda, lo manda a Francia, y en Francia recibe la enseñanza positivista, que ya estaba muy de moda como reforma educativa, como teoría pedagógica importante, y filosófica y sociológica también hablando, y el ministro Gavino Barreda recibe esa actualización, vamos a llamarle con ese término, de esa actualización en términos de preparación educativa. Allá tendría Gavino Barreda como maestros a los filósofos positivistas de gran fama, y que hoy, si consultamos los libros de historia de la filosofía, vamos a encontrarnos con sus semblanzas, con sus trayectorias y con sus biografías. Me estoy refiriendo a Saint-Simon y Augusto Comte. Ellos serían maestros de Gavino Barreda. Se dan cuenta de cómo se va dando un proceso de encadenamiento. Entonces, ya que recibe esta actualización Gavino Barreda, regresa a México y se restituye como ministro de Educación, y le da instrucciones, le da la autorización Benito Juárez de que se empiecen a implementar con escuelas piloto estas reformas educativas de la educación positivista. ¿Qué sucede entonces en Huatusco? En Huatusco, el jefe del cantón, Joaquín A. Castro, manda ni más ni menos a la ciudad de Orizaba al profesor Ismael Seara, el autor de lo que sería después uno de los libros que hasta la fecha sigue siendo un gran referente para entender la historia de Huatusco. Me estoy refiriendo al breve ensayo sobre la historia de Huatusco, sobre la historia de Cuautosco, escrito por el profesor Ismael Seara, padre de la enorme, grandiosa y trascendental poetisa Enriqueta Seara de Rueda. Es becado por el jefe del cantón. Debo decir que la estructura política de Huatusco estaba así: había una jefatura de cantón que residía una temporada, residía en Huatusco, pero luego vino una rivalidad con Coscomatepec, y entonces para evitar que se siguiera la rivalidad, el jefe de cantón residía una temporada, por ejemplo unos 6 meses en Huatusco y luego en Coscomatepec, para evitar esa rivalidad, y había a su vez el alcalde de Huatusco. Bueno, por aquí es el jefe del cantón quien manda a Ismael Seara a actualizarse sobre esta reforma educativa que se estaba dando en la ciudad de Orizaba. Termina su actualización Ismael Seara y viene a Huatusco, porque Ismael Seara formó parte de los ayuntamientos de Huatusco, fue una especie así como de regidor de educación en el ramo de la educación, y para nombrar una escuela piloto y empezar a ensayar la reforma educativa positivista del gobierno de Benito Juárez, se escogió a la escuela, la Academia Preparatoria Nocturna, que había creado Darío Méndez Lima con un equipo de colaboradores. El director de esa Academia Preparatoria Nocturna fue Darío Méndez Lima.
Y aquí va a destacar una vez más su gran dote de filántropo. Insisto, filantropía es el que lleva a cabo una empresa, lleva a cabo una acción sin cobrar un solo centavo. Eso lo digo categórico, lo afirmo categóricamente. Darío Méndez Lima no cobró un solo centavo cuando fungió como director de la Academia Preparatoria Nocturna. Donó su sueldo para que se le pagaran a los maestros que estaban dando clases en la Academia Preparatoria Nocturna. Ismael Seara formaba parte de la Academia Preparatoria Nocturna. Y es tan importante esto de cómo se lleva a cabo, cómo se empieza a ensayar esta reforma educativa, que también, si ustedes, amigos del auditorio, se están haciendo la pregunta por si ya lo olvidaron, ¿qué consiste la educación positivista, la enseñanza positivista? Pues es ni más ni menos que aquella enseñanza que se va a encargar de fomentar un conocimiento fuertemente científico y social, tratando de alejarlo del tinte religioso que lo tenían los colegios josefinos. Y gracias a esta enseñanza positivista, pues tú que eres ingeniero, Roberto López, me vas a dar la razón de que gracias a esta enseñanza positivista se enalteció, se fortaleció la aplicación de las ciencias duras, como así se le llaman, de las ciencias exactas, las matemáticas. Gracias a esta educación positivista surgieron ciencias, se fortalecieron ciencias como la psicología, como la sociología, como la lógica y el pensamiento filosófico. En eso estribaba la reforma educativa basada en la teoría pedagógica del positivismo, y es en esa empresa educativa en la que, capitaneando esta gran nave, pues aparecía el nombre de Darío Méndez Lima. Y eso habla de un gran altruismo que quiere decir ir hacia el otro, buscar al otro para mejorarlo desinteresadamente. Eso es lo que quiere decir el concepto altruista, y eso lo va a hacer Darío Méndez Lima con su equipo de colaboradores. Y por ahí viene entonces una prolongación que sería la segunda parte de la respuesta a lo que me preguntabas de su contribución a la educación. Ya estamos viendo esto, pero luego Darío Méndez Lima es una persona tan preparada, inquieto, que no le va a satisfacer nada más el conocimiento médico, sino que en cada momento de su etapa en la vida va a tener una demostración, un ahínco y un dinamismo por saber más, por abrevar más del conocimiento, tener luces en el entendimiento hacia el conocimiento mismo, que lo va a llevar a lo que hoy podemos decir categóricamente la tercera faceta de su personalidad: ser humanista. Humanista es apoyar a los demás, abriéndoles los ojos, contribuyendo al despertar de su conciencia social para hacerles llegar el conocimiento, pero también para acercarles el conocimiento en todas y cada una de las oportunidades, no nada más dentro del aula. Y eso estoy pensando el caso de que es muy sonado y que lo recuerdan muchísimo. A mí me causa un orgullo y una satisfacción cuando he oído en las conversaciones a la maestra Delia Cedas de Partida recordarlo, de que salía en el zaguán de la casa de él, la casa de él estaba atrás de la botica del Sagrado Corazón de Jesús, y abría el zaguán, y entonces, como era un hombre de ciencia, le gustaba mucho la astronomía, estudió mucho la astronomía. Entonces se compró un telescopio, y ya una vez que se había actualizado mucho en el conocimiento de la astronomía, instaló el telescopio afuera de su casa, afuera del zaguán, montó el telescopio, y entonces empezó a llamar a la población, mujeres, hombres, adultos, ancianos, adolescentes, niños, para que se asomasen a la mirilla del telescopio
y en las noches, sobre todo en las noches, empezar a observar el cielo despejado y admirarse y extasiarse con el firmamento celestial que aparecía ante los ojos humanos por medio de esa gran lente que era el telescopio, y venía acompañado de una explicación, como si fuera una clase fuera del aula escolar. Y me platica la maestra Delia Cedas que a un lado ponía como una especie de un jarrito para que las personas dieran una especie de donación según fuera su voluntad, y darle mantenimiento a ese telescopio, y eso lo fue haciendo muchísimas veces. Ahí explicaba sobre cómo la geografía, aparte de la astronomía, la geografía también era importante para poder entender el comportamiento humano. Entonces era un adelantado a su época, y eso lo hizo muchas veces, y entonces le fue colocando en un pedestal muy importante del humanismo. Fomentó, por otro lado, a agrupaciones como Ateneos, el Ateneo de Huatusco, que tenía como finalidad hacer llegar a la población lo que hoy conocemos como los programas para estimular y fomentar el hábito de la lectura. Eso lo hizo a través de ese Ateneo. Entonces ya pueden darse cuenta, mis queridos amigas y amigos del auditorio, que eso lo va a ir consolidando en esa faceta de hombre humanista. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué viene siendo el humanismo? ¿Cómo debemos entender el humanismo? Dice la filosofía que humanismo es el que pone en el centro de la atención, en el centro del interés, al hombre mismo, en toda su dimensión, para que pueda trascender en todas sus capacidades intelectuales, psicológicas, físicas, pero sobre todo abrevando del conocimiento mismo. Wow, lo que hizo su abuela sin duda es algo que muy pocos hacen, y la verdad es que Huatusco, pues inconscientemente se lo ha agradecido. Yo sé que no es suficiente que lleve su nombre las instituciones que él promovió y impulsó, pero bueno, ya por lo menos ha estado presente durante toda la historia de Huatusco como un ciudadano pues ejemplar para Huatusco, ¿no? Y si me permites agregar, ingeniero, entonces en este tenor de la pregunta que me hacías, está ya la universidad, pasa el tiempo, está la Universidad Veracruzana, tiene en su organigrama la universidad el controlar, normar a las escuelas secundarias y escuelas preparatorias. Cuando se empieza a hacer, ahí entraríamos en otras sesiones que sería muy largo también platicar la historia de cómo se va construyendo la escuela secundaria diurna y la escuela secundaria nocturna. Cuando se empiezan a construir y se va entrando en un proceso de organización, es sobre todo el rector Fernando Salmerón Rois, rector de la Universidad Veracruzana, eminente filósofo de México, quien, cuando ya están concluidas las obras de las dos escuelas y se llega al momento de qué nombre le vamos a poner a las escuelas, dice Fernando Salmerón Rois: voy a empezar a ir apoyando en términos económicos desde la universidad a las escuelas, pero con una condición, dice Fernando Salmerón Rois. Le dice a la comisión que lo va a recibir o que lo va a visitar ahí, la comisión que estaba encargada de llevar a cabo la construcción de estas escuelas, dice Fernando Salmerón: con una condición, de que las dos escuelas lleven el nombre de Darío Méndez Lima, porque si alguien admiraba a Darío Méndez Lima era el doctor Fernando Salmerón Rois. La secundaria nocturna desapareció injustamente, quiero que me permitas decir eso, injustamente desapareció para dar paso a la escuela, lo que hoy conocemos como la Escuela Preparatoria Francisco J. Mújica, y ahí hubo una acción malévola de que al dejar de ser secundaria para pasar al bachillerato por el proceso de homologación que se venía, mentes perversas,
generaron confusión y divisionismo para que se le quitase el nombre de Darío Méndez Lima a la secundaria nocturna y se colocase ahora con la nueva preparatoria, la primera preparatoria oficial que tuvo Huatusco, se le pusiese el nombre de General Francisco J. Múgica, injustamente. Yo trabajaba, les he mencionado que era yo su director de las dos escuelas, después tuve que dejar ese cargo para poder titularme, regresar a Jalapa y titularme, porque estaba yo con el proceso de la titulación en la recta final, y cuando regresé a mi adscripción como maestro, pues pude observar, conozco muy bien cómo se dio ese proceso de conversión al bachillerato, y como familiar, me hago eco de mi familia, seguimos considerando que fue una acción malévola el que le quitaran el nombre de Darío Méndez Lima a lo que hoy se llama Escuela Francisco J. Múgica, escuela que debo decir que quiero mucho, porque también en la historia de la Escuela Francisco J. Múgica, pues un servidor participó, soy fundador de la Escuela Francisco J. Múgica, la quiero muchísimo, pero debo alzar esta voz que la sigo considerando en esa acción injusta. Al igual que en el sector salud, muchísimas personas se beneficiaron, se han formado demasiadas personas tanto en la secundaria como en la prepa, lo que derivó en la preparatoria Múgica, y bueno, son bastantes personas las que han estudiado ahí, que han tenido la oportunidad de seguir con sus estudios gracias a su abuelo. Pues entre esos tengo entendido que está tu papá que pasó por esas aulas y que tengo entendido que le ha tenido admiración sobre todo a mi padre, a quien trató como maestro, y que mucho agradezco, y desde aquí le mando un saludo a tu señor padre, sobre todo con ese recuerdo que hace permanente de las escuelas. Oiga, licenciado, también en el caso de la secundaria, ahorita que toca el tema de que mi papá estudió ahí, hay personalidades importantes y reconocidas que estudiaron en esa escuela. Sí, claro, bueno, qué bueno que me recuerdas eso. En primer término, contesto de la siguiente manera. La primera parte, ¿quiénes egresan de la primera generación de la Academia Preparatoria Nocturna que crea Darío Méndez Lima? Pues egresan ni más ni menos que Ernesto El Chango García Cabral, es alumno de él, y egresan también Enriqueta Seara de Rueda, la gran poetisa huatusqueña, y los profesores de origen cubano Atenógenes y Atenodoro Pérez y Soto, de origen cubano, y que crearían, cuando terminan de estudiar ahí en la Academia Preparatoria Nocturna, se van para Jalapa, y al lado de Enrique Repsamen van a contribuir estos profesores a crear la Escuela Normal Veracruzana, la benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. Ellos a su vez se van a hacer famosos por la creación de 2 libros de lectura nacional, porque en aquellos momentos, ¿cómo tenemos que aprender del pasado? Yo hace unos días veía yo más bien en la televisión un reportaje de que ahora que estaba finalizando 2017, México sigue ocupando los últimos lugares en el hábito de la lectura. Eso es realmente preocupante, y en aquellos momentos a los que nos estamos remitiendo históricos, si en algo destacaban las generaciones que egresaban de estas instituciones, eran precisamente en el hábito de la lectura. Y hoy parece que hemos dado marcha atrás, que vamos hacia atrás en esto del hábito de la lectura, y que tenemos que hacer algo para recuperar. En eso destacaron aquellas escuelas, en las escuelas cantonales, la Academia Preparatoria Nocturna. Entonces Atenógenes y Atenodoro Pérez y Soto crearon 2 libros importantísimos con lecturas selectas que ellos escogieron para fomentar en niños y jóvenes el hábito de la lectura. Los libros se llamaron Isis e Iris, y que hoy forman parte de esos libros de lo que son los libros antiguos de gran cultura, y que son considerados como joyas históricas, que muchos autores siguen preocupándose por
velar por promover la lectura. Y sobre todo, tengo entendido que velar y promover el mantenimiento de la lectura, cuidar de estos libros, y tengo entendido que tienen un alto costo conseguir esos libros. En lo que me preguntas de egresados de estas escuelas secundarias, pues sí, hay mucha gente que ha destacado, ¿no? Han destacado en el ámbito de la política, han destacado en el ámbito artístico y han destacado también en las ciencias exactas y en las ciencias médicas. Viene a mi mente el doctor David Fernández, que vive en la Ciudad de México, un destacado médico de la Ciudad de México. Me quedo pensando en nuestro paisano, el ingeniero Lobardo Sartorius, que ha incursionado en la política, hoy ya retirado de la vida pública. Me quedo pensando también en lo que vienen siendo, recuerdo que vive en Jalapa, el que es uno de los líderes sindicato, de lo que es el sindicato de trabajadores de la educación de la Escuela Normal Veracruzana, secretario general del sindicato a nivel estatal, de apellido Vázquez, también a quien tengo el gusto de conocerlo. Entonces la lista sería muy larga, porque en 2017, año que acaba de terminar, la escuela secundaria diurna Dr. Darío Méndez Lima cumplió o está cumpliendo 70 años de haberse creado, o sea que ya hay una antigüedad muy importante a considerar. Bien valdría la pena, creo que se hace necesario que ya vayan haciéndose obras escritas que vayan destacando esta enorme trayectoria de la escuela secundaria Dr. Darío Méndez Lima. Pues licenciado, seguimos con el tema, y la verdad es que cada vez que me sigue platicando me sigue emocionando más la historia de su abuelo. Gracias, ingeniero. Y impresionando, sobre todo porque sin duda es una persona que supo desprenderse, como dice usted, y ayudar a los demás. Pero vamos a ir a un corte y ya regresamos para entrar a la recta final del programa, ya para que nos termine de platicar cómo es que termina la vida de su abuelo. Y bueno, por ahí trae algunos reconocimientos que recibió su abuelo, que nos los va a presentar en el siguiente bloque. Con mucho gusto, ingeniero. Vamos al corte. Pues licenciado, seguimos platicando sobre su abuelo, el doctor Darío Méndez Lima, y bueno, la verdad es que deberíamos sentirnos orgullosos, y yo estoy seguro que todas las personas que vean este programa se van a sentir igual orgullosos de haber tenido, si no una persona originaria de aquí, pero que en sus actos terminó siendo parte del municipio, parte de la ciudad, y que lo demostró ayudando a los huatusqueños. Se arraigó a Huatusco, se volvió ciudadano huatusqueño, y con decirte que jamás volvió a Orizaba, con el enorme cariño que le tuvo a Huatusco, y se arraigó lo demostró con sus actos, ¿no? Algo viene a mi mente, quiero que me lo permitas, claro, para enlazarme la cuestión educativa y humanitaria. Bueno, pues ni más ni menos que la biblioteca que creó, biblioteca que data desde el siglo XIX, y en que se empieza a crear esa biblioteca, porque él la traía desde Orizaba con los libros más antiguos, y que estando en la casa de él, en la casa paterna, atrás de la botica del Sagrado Corazón de Jesús,
hizo una biblioteca de alrededor de 8.000 volúmenes, y en esa biblioteca se podía consultar de todo tipo, y esa biblioteca tuvo un servicio a la comunidad, la abrió a la comunidad durante mucho tiempo, luego la continuó mi padre, y jamás se cobró un solo centavo, siendo una biblioteca particular, jamás se cobró un solo centavo hacia los estudiantes que necesitaban consultar los textos que allí se encontraban. ¿Qué había en esa biblioteca? Sería motivo de tan solo un programa para que yo te hablara de esa biblioteca, pero para que tengan una idea nuestro público de las redes sociales que nos están viendo, que nos están oyendo, que nos están mirando, había, por ejemplo, el libro más grande, que era un libro así, vean lo que estoy haciendo en la cámara, lo que estoy haciendo con el tamaño de mis manos, así era el libro. Entonces venía sellado con un sello metálico, se abría, pesaba muchísimo, lo teníamos que llevar entre 2 personas mínimo y colocarlo sobre el escritorio de él. Era un escritorio que lo van a ver en una caricatura que le hizo Cabral a mi abuelo, ya lo vamos a ver en un momento, lo vamos a presentar a la cámara. Se colocaba el libro, se destrababa el sello metálico, se abría y venía envuelto con papel china en cada capítulo. ¿De qué trataba el libro? El libro era lo que venía siendo en aquel momento un anteproyecto de la hoy Catedral Metropolitana de México, con las ilustraciones hechas del mismo arquitecto. Y ese libro, pues una joya histórica enorme. Mi abuelo lo cuidaba ese libro muchísimo. Y luego había el otro extremo, el libro más pequeñito, como si fuera yo Raúl Velasco, ¿no? Aún hay más. Así como estoy haciendo con mis dedos, así era el libro más pequeñito, que era un diccionario inglés, español, francés. Y repito, inglés, español, francés. Venían las traducciones y la terminología con ejercicios gramaticales ya me acordé, y de pronunciación. Cuando yo consulté ese librito, porque el asunto de los idiomas me ha gustado muchísimo, ahí, por ejemplo, me sirvió muchísimo para luego, en la cultura musical que también tengo y que me atrae muchísimo, me sirvió para hacer la traducción de una canción que, con el correr del tiempo, de la década de los 60s, el compositor de esta canción, Gilbert Bécaud, hizo esa melodía que tanto me gusta escucharla y que la sigo escuchando, ¿no? Pero ahí pude ver la traducción de esa canción y aprendí la pronunciación. La canción se llama, un fragmento nada más, se llama Et maintenant que bella felle, et maintenant la Paris soutin, perché ne ho pourquoi, et maintenant dilaton conquiac. ¿Qué es lo que acabo de decir en francés? Lo que acabo de decir es, ¿y ahora qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Sin ti las cosas no van a ser igual. ¿No ves que ya todo el mundo está desierto? Sin ti las cosas nada van a parecer igual. ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? ¿Y ahora qué? Et maintenant. No sabía que también sabía francés, licenciado. Sí, me gusta mucho. Qué bueno. Pues, ¿cómo es que finaliza la vida del doctor Darío Méndez Lima? Bueno, finaliza con un gran reconocimiento. Un gran reconocimiento que se lleva a cabo un programa de actividades con motivo del cumplimiento de sus bodas de oro profesionales como médico. Y entonces las instancias gubernamentales de aquellos momentos, el gobierno del estado, la presidencia de la república y el ayuntamiento de Huatusco, determinan hacer toda una semana de actividades. En esa semana cada una de las instancias van a llevar a cabo un acto para rendirle homenaje a Darío Méndez Lima.
Empieza el primer homenaje, es el que organiza la Presidencia de la República. En esos momentos está al frente de la Presidencia de la República el licenciado Miguel Alemán Valdés, padre del que fue gobernador aquí en Veracruz, Miguel Alemán Velasco, el primer presidente civil que tuvimos en México. Se lleva a cabo un acto que por lo regular estos eventos fueron en el Teatro Solleiro, y allí se le entrega un diploma. Viene con la representación del presidente de la República, precisamente el ministro Pascasio Gamboa, el ministro de Salud, y se le entrega un diploma. Hay una velada literario musical, y el representante del presidente de la República, si eres tan amable, ingeniero, en ayudarme para exhibir esta medalla. La medalla que está exhibiendo el ingeniero Roberto López es la que le entrega el presidente Miguel Alemán Valdés. ¿Qué viene allí en el contenido? Bueno, viene el sello, viene el escudo de la presidencia de la República, y va haciendo alusión, viene un pequeño texto donde dice: al filántropo, al humanista, al educador, al médico Darío Méndez Lima en sus 50 años, en sus bodas de oro profesionales. Es esa medalla que está en estos momentos exhibiendo la cámara y que ustedes están viendo, le es entregado por la Presidencia de la República. Otro día de esa semana le es entregado al doctor Darío Méndez Lima, por parte de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, esta medalla. Si me ayudas, ingeniero, a exhibirla. Esa medalla, ahí puede apreciarse el escudo de la Universidad Veracruzana: arte, ciencia, luz, como así lo dice el escudo de la Universidad Veracruzana. Se le entrega, y el texto que viene al reverso también hace alusión a Darío Méndez Lima por su labor filantrópica, su labor de gran educador, de médico profesional. ¿Quién acude? Ahí acude el rector de la Universidad Veracruzana, que en esos momentos estaba como rector de la Universidad Veracruzana, Gabriel Garzón Cosa. Ese fue el rector que le entregó la medalla que acaban ustedes de ver, y vino acompañado el rector de la Universidad Veracruzana por la Sociedad Médica Jalapeña, así como también la Sociedad Médica de Córdoba. Allí habla a nombre de la Sociedad Médica de Córdoba y de la Sociedad Médica de Jalapa el doctor Maín, de ascendencia judía, ginecólogo. Para que tengan una idea, ese doctor fue el que trajo al mundo a Jorge Saldaña, el locutor famoso de México. Y ese doctor le tenía una gran admiración a Darío Méndez Lima, a mi abuelo, y hace uso de la palabra en aquel momento. La tercera medalla le es entregada en un acto también de velada literario musical en el Teatro Solleiro por el Ayuntamiento de Huatusco. ¿Me ayudas, ingeniero? Claro. A esa medalla allí destaca, en el que se le considera, en una sesión de cabildo se le nombra hijo predilecto de Huatusco. ¿Quién está al frente del Ayuntamiento de Huatusco en esos momentos? Mario González Cedas, el conocido Mayate González. Él es el que preside el Ayuntamiento de Huatusco y que le tenía una gran admiración a Darío Méndez Lima. A él le toca como alcalde participar y contribuir en las gestiones también para la realización, para la construcción del Hospital Civil de Huatusco. Él está como autoridad apoyando en las gestiones para que se realice esta obra soñada de Darío Méndez Lima, de que Huatusco contara con un hospital civil que diera atención médica públicamente a toda la población. Se lleva a cabo le llamaron Gallo Monstruo. Cuando terminaron esas ceremonias en el Teatro Solleiro,
se organizó un gallo monstruo. ¿Cómo ha cambiado, fíjate ingeniero, cómo ha cambiado la terminología? ¿Qué vendría a ser un gallo monstruo en la actualidad? Pues una especie de desfile, pero fue un desfile nocturno, en el que cuando terminó la velada literaria musical, en el que se le nombra hijo predilecto, toda la población encendió unos faroles, y entonces se adelantó Darío Méndez Lima a su casa, porque donde era la botica del Sagrado Corazón de Jesús había un balcón, y entonces él salió al balcón junto con su esposa y sus hijos y presenció la marcha de este gallo monstruo, en el que recorrió toda la población y culminó a los pies de ese balcón de la casa de mi abuelo para cantarle las mañanitas. Fue un acto, quienes estuvieron allí, mi padre me contaba que fue un acto muy, muy emotivo. Me lo imagino, y debió haber sido muy bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Para la época que no estaba tan iluminada como hoy. Entonces eso era un imaginario impresionante, sí. Imaginario colectivo, lo que ahora llaman los psicólogos y los publicistas, que también llaman imaginario colectivo. Eso era algo impresionante. Les quiero compartir. Aquí hay una fotografía de las cosas que he ido rescatando, si eres tan amable de exhibirla. Allí pueden ustedes observar, esto está contemplado al inicio de los festejos. Son las afueras de la casa, tengo entendido que son las afueras de la casa. Y al centro, ahí se puede ver a Darío Méndez Lima, aquí al centro. La mujer que está a su lado es mi abuela materna, Rafaela César Córdoba, y ahí sí me van a disculpar, y tú me vas a disculpar porque tú me has hecho preguntas que conoces esta fotografía, ingeniero, y quiénes son el resto de personas que allí están. Yo he hecho, créanme que he hecho un gran esfuerzo con mis hermanos de tratar de identificar, y nos ha costado mucho trabajo identificar a las personas que están allí. Deducimos que son personas representativas de los distintos sectores de la sociedad de aquella época. Pues el tiempo ha pasado, ¿no? El tiempo ha pasado y cuesta trabajo distinguir a las demás personas. ¿Qué edad, perdón, tenía su abuelo en esta fotografía? Aquí tiene exactamente 95 años de edad. Murió de 98. 98 años de edad. Entonces es una fotografía histórica. Viene ahí no van a culminar las actividades, entonces viene la elaboración, debo decirlo también, en aras de que las cosas se digan con justicia, que uno de los principales promotores de este homenaje a Darío Méndez Lima, que fungió como enlace allá en México, pues es ni más ni menos que un exalumno de él que lo quiso, que lo admiró muchísimo, como lo es Ernesto El Chango García Cabral. Y a él hay un agradecimiento muy grande por ser un gran promotor de ese homenaje a mi abuelo. Entonces, él también contribuye a este libro impreso que dice homenaje. Primero voy a dar lectura y luego le voy a pedir nada más que haga yo una explicación muy rápida, que me permitas, ingeniero. Sí. Quiero que exhibas las caricaturas que son ilustradas, son hechas por Ernesto El Chango García Cabral. Dice aquí: homenaje al señor doctor Darío Méndez en sus bodas de oro profesionales, como profesionista y maestro. Huatusco, 11 de junio de 1937. Este es un cuadernillo que acabo de rescatar ahora que ando urdiendo y investigando cosas. Perdón, antes de continuar, me contaba algo muy importante. ¿Sí? La vez pasada que platicábamos sobre este cuadernillo. Aquí está el escudo de Huatusco. Bueno, podemos ir exhibiendo. Qué bueno que te adelantes a esto. Dice aquí aparece este escudo de Huatusco. Aquí viene 1887, 1937, que es cuando se llevan a cabo estos festejos. Pero a ver si puedes lograr un acercamiento, ingeniero Roberto. Es un momento histórico. Es esta caricatura que exhibe por primera vez en ese trabajo Ernesto El Chango García Cabral, es lo que va a servir
para que Huatusco hasta la fecha, y lo podemos apreciar incluso en el ayuntamiento de Huatusco, sirva como escudo de la población. Porque podrán decir muchas cosas, ha habido cuestionamientos de que no, que eso está muy estilizado, que el escudo es otro. Bueno, mientras no surjan otras demostraciones, porque acuérdense que afirmando y demostrando, mientras no surjan otras demostraciones y otras exhibiciones, otros ejemplos, hasta ahorita el mérito que tiene Ernesto García Cabral es de presentar este escudo con su gran capacidad artística, sí es cierto, estilizado por su gran capacidad artística, pero respetando la simbología tal y como lo marcan los estudios de investigación prehispánica. Licenciado, perdón. El conejo que está allí lo podemos ver. Quiero entender que este cuadernillo es la primera vez que se plasma el escudo de Huatusco. La primera vez. En este cuadernillo. En este cuadernillo. O sea, me siento afortunado de tener este documento. Desde luego que sí, y se difunde, ¿eh? Sí, es importante que la gente conozca, porque eso es un dato muy interesante. Lo hemos visto, como dice, en los documentos oficiales, en el mismo ayuntamiento, que manejan este escudo, en los libros incluso se maneja este escudo, y bueno, es obra de nada más y nada menos que Ernesto García Cabral, y en este folleto se plasma por primera vez. Se plasma por primera vez y bueno, la parte que quiero insistir, es estilizado, porque ¿quién lo está haciendo? Pues un gran personaje de la caricatura en México, como lo fue nuestro paisano, porque si nosotros vemos en los códices mendocinos, por ejemplo, vamos a ver que viene el escudo de Huatusco, la simbología del conejo, pero es como más simple, se va exactamente a lo que es el significado, y ahí quiero entender, por lo que he estudiado, que quienes participan en la elaboración de esos códices, a ellos les preocupa no tanto lo estilizado, sino lo que es el símbolo histórico, pero aquí Cabral hace esa forma estilizada, pues porque es un artista el que lo está plasmando. Bueno, si así empezamos, platíquenos qué hay adentro de este libro, porque si así empezamos, imagínense qué contiene. Pues por eso, ahorita que estás acariciando el documento, disfrútala, porque es un documento, observen, yo estoy por hacer algunos arreglos aquí en lo que son las tipografías, le acabo de hablar con un amigo para que lo vaya arreglando en la tipografía, pero estamos ante un documento histórico. ¿Cuántos de estos se hicieron? Entiendo que hubo muchos tirajes, pero pues observemos el tiempo que ha transcurrido, 1937. O sea, para encontrar otro de estos. Para encontrar otro de estos es muy difícil, que tengamos un documento. Pero a ver, cuéntenos qué tiene dentro este documento. Bueno, pero ya que estamos en ese tenor, si le das la vuelta, vamos a exhibir la otra parte. Una caricatura. Ajá, es una caricatura que hace de mi abuelo Ernesto García Cabral, y allí lo ubica sentado en el escritorio de la biblioteca. Vamos a cambiar esta cámara para que lo vea la cámara. Ahí se nota. Bueno, ahora sí platíquenos, que nos cambiamos otra vez a la otra cámara. Si podemos apreciar, está allí él sentado, está sentado detrás del escritorio que estaba en esa biblioteca a la que he hecho alusión. Un escritorio enorme de madera, también muy bonito, estilizado el escritorio. Él está sentado ahí detrás de ese escritorio. Esa lámpara votiva, porque así se le llama, lámpara votiva, se le llama lámpara votiva porque es así como la fijación de una llamarada permanente, que era muy propia de aquella época. Viene aquí un latinismo, se le llama en el terreno de las etimologías grecolatinas como latinismo, y dice ex libris. ¿Cómo se traduce esto del latín? Es algo así como: estos son los libros. Pero estos son los libros incluyendo a él. Al fondo está una ventana, está una parte de ese conjunto de libros que les decía yo hace un momento. Esa biblioteca que él creó fue alrededor de 8,000 volúmenes que tuvo la biblioteca. Y cómo lo coloca a él, la admiración que le tengo a Cabral es que cuando hacía este tipo de trabajos, que creo que se le llama así de lápiz y sombra, y también con
una forma tan singular que es como si lo sacara de una fotografía, ¿no? Si hubiera un acercamiento, vamos a ver una tercera caricatura que viene en este trabajo, lo logra captar detalles de mi abuelo levantaba mucho la ceja, que lo hacía mi padre, y quienes me conocen dicen que cuando hablo también voy levantando las cejas. Y no nada más eso, ahorita que estoy viendo la expresión de que hace con el dedo así en esta caricatura, eso exactamente. ¿También lo hace usted? Sí, sí es cierto, también lo hago. Esa es la genética también, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Pues qué bueno, a ver, vamos a abrirlo con mucho cuidadito. Y vamos a ir directamente a, esta es maravillosa, Cabral le llama un autorretrato, es autorretrato de Darío Méndez Lima, y vean cómo lo está plasmando, es la técnica lápiz y sombra, y es como si fuera una fotografía fiel. Creo que le tienes que cambiamos a la otra cámara, ingeniero, a ver, para que lo capten mejor nuestros amigos de las redes sociales. Vean qué maravilla hace García Cabral de la imagen de Darío Méndez Lima. Es algo que realmente, con el paso del tiempo, cada vez que lo observo, me impresiona. Debo decirles que, a ver, si le exhibes ahí, estos lentes, luego me preguntan a mí que por qué tengo estos lentes así configurados. Bueno, me gustan mucho este tipo de lentes, pero la coincidencia, vean los lentes que tiene ahí el abuelo, esos lentes los conservo, los tengo en Jalapa, y de vez en cuando me los voy poniendo. Son lentes que están bañados de oro, y los conservo y los guardo y los cuido con un gran celo, y de repente en determinados eventos me los voy colocando, porque están bañados de oro y con el enorme valor que tienen, la estimación mía de quien procedían de esos lentes. Su abuelo fue maestro, ya lo dijo, de García Cabral. Sí, fue maestro de García Cabral, y García Cabral lo quiso muchísimo. Y bueno, aquí al interior, aquí sí me van a permitir que haga un cambio de lentes para ¿qué caracteriza a esta memoria? A esta memoria la caracteriza que se van plasmando pensamientos. Todos los que aquí escriben son amigos y gente que lo conoció y que le tuvo una gran estima. Empieza con un pensamiento que es muy bonito y que creo que tú también ya lo escuchaste la otra vez, ingeniero, ni más ni menos que Enriqueta Seara. Aquí dice Enriqueta Seara de Moreno, que era su esposo, y voy a dar lectura de lo que dice aquí. Siempre al terminar la clase de ciencias naturales seguía un rato de charla amena, grata y educativa, con frases llenas de colorido. Nos refería nuestro buen maestro anécdotas de su vida estudiantil, su amistad con el Duque Hoff, porque tuvo amistad con el Duque Hoff, Darío Méndez Lima, en las gloriosas semanas y días del poeta, su primera acogida amable que la sociedad de Huatusco le dispensó, sus ensayos en la escuela de medicina. Todo lo escuchábamos a través de jugosas narraciones que nos abstraían por completo, olvidándonos hasta de los juegos infantiles, que han sido siempre el mayor estímulo para asistir a la escuela. Siempre tenía a flor de labio sabios y sanos consejos llenos de luz y de experiencia, que ennoblecían nuestra mente y nuestro corazón. Constantemente nos hablaba de dos grandes virtudes, la caridad y la gratitud. Su voz nos persuadía al hablarnos así: nunca esperen que el pobre llegue a la puerta de ustedes, sino ustedes vayan siempre a la puerta de ellos. Discretamente, averigüen dónde vive el menesteroso que se avergüenza de implorar un socorro y procúrenlo. Lleguen hasta él con cariño y delicadeza para evitarle la pena de recibir la dádiva. Es tan hermoso hacer el bien sin esperar la recompensa ni el agradecimiento. Es bastante con el bien interior, con eso basta. Todos sus discípulos recogimos con emoción esas palabras que nos han servido en momentos de amargas pruebas. La gratitud es una flor muy escasa en nuestros días, pero se encuentra alguna vez. Qué sabias palabras, qué dulces y qué elocuentes. He llegado con usted, maestro, después de una larga jornada,
no al campo inculto de malezas donde ocultas se guardan para herirnos las ortigas y los cardos. He llegado al jardín poético que la inspiración sembró para usted de pensamientos. No me olvides, y violetas que en una alfombra acariciadora y ungida de respeto y de amor se pone a sus pies. Pero ya escucharon, tenía amistad con el duque Job, este personaje que venía de Europa y que tenía conocimientos de biología, de lo que hoy sabemos como biología, recorrió todo nuestro país y fue describiendo todo nuestro país, sobre todo en su extensa y variada naturaleza. El duque Hoff, el barón de Humboldt, y ahí había esa amistad con el abuelo. ¿Puedo decir algo más por ahí? Claro, adelante. Por ejemplo, Artemio del Valle Arizpe, de la Academia Mexicana correspondiente de la Real Española, otro gran escritor de México, de gloria nacional e internacional. Vean lo que dice de Darío Méndez Lima: es una vida pura, generosa, cordial. En ella no hay odios, no hay venganzas, ni se agazapan los rencores, sino que está delicadamente florecida de ternuras, de perdones, de misericordias. Es una vida sahumada por el bien. Llegó el doctor Darío Méndez de otras tierras al verde y apartado Huatusco de Chicuéllar, en donde arraigó y creó una familia ejemplar, y desde luego se empezó a dar generoso a todos como una fuente interminable que a nadie niega su raudal. Este buen doctor tiene un dulce espíritu franciscano, un generoso afán apostólico. Después de sus largas tareas de médico rural, va a enseñar. Aquí está una respuesta a la pregunta que hacías, ingeniero, sobre cómo era su vida de médico. Ve lo que dice del Valle Arizpe: este buen doctor tiene un dulce espíritu franciscano, un generoso afán apostólico. Después de sus largas tareas de médico rural, va a enseñar pacientemente a la escuela nocturna que él fundó y sostiene con su peculio, y que le da, y que han salido de ahí tantas y tantas gentes útiles que aprovecharon los conocimientos que impartían gentes como este santo laico. Ernesto García Cabral me ha contado los afanes de don Darío, su abnegación sin límites, de lo mucho que sabe y lee, de la apacible serenidad de su espíritu. A mi amigo Cabral se le llenan las palabras de entusiasmo fervoroso al referir las virtudes y excelencias de este manso varón íntegramente bueno, que se ha consagrado a beneficiar con desinterés ejemplar a todas las gentes de su pueblo. Por eso, ahora que cumple sus bodas de oro como médico, todo Huatusco de Chicuéllar, no en pago a sus pródigas mercedes, pues hay cosas que aunque se paguen siempre se quedan debiendo, sino en prueba de amor agradecido le rinde un bien ganado homenaje por su integridad, por su afectuoso desprendimiento, por su incansable empeño de socorrer, de amparar. De él se dirá la frase evangélica: pasó en esta vida haciendo el bien. Eso es lo que dice Artemio del Valle Arizpe. Escribe... Qué bonito, ¿eh? que se expresen de una persona así, ¿no? Y qué lenguaje tan hermoso literariamente hablando, ¿no? Es un lenguaje conceptualmente literario, estético. Esa es la respuesta esta que da Artemio del Valle Arizpe. Por ejemplo, Pedro Gringoa, a quien lo conocí por medio de Jorge Saldaña, tuve la fortuna de conocerlo, también murió de manera longeva. Tenía el nombre de Gonzalo Báez Camargo, fue articulista de el periódico Excelsior. Debo decir que Darío Méndez Lima, otra faceta, es gran conocedor de las religiones. Fue un gran conocedor de las religiones, y Pedro Gringoa fue un pastor muy importante, aparte de ser periodista y editorialista, fue pastor protestante de México, de los credos cristianos no católicos, muy importante.
Y vean lo que dice de él: honrar al maestro. ¿Puede haber algo más conmovedor en los tiempos que corren? ¿Y algo más importante que reconocer las virtudes de los forjadores de vidas y escultores de carácter? El merecido homenaje al maestro Méndez, personificación de las austeras virtudes magisteriales, honra a los iniciadores y a Huatusco, que lo auspicia. Bueno, aquí viene otro pensamiento de los, yo diría que como de los fundadores del periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional que sigue circulando en nuestro país. Dice José Elguero: el simpático pueblo donde nació nuestro gran dibujante García Cabral, hoy ciudad de Huatusco, rendirá tributo de admiración y gratitud a uno de sus más insignes habitantes, el doctor en medicina y abnegadísimo maestro don Darío Méndez, que cumple 50 años de haber obtenido el título de doctor el día 11 del próximo junio. Todos los huatusqueños le profesan hondo afecto y reconocen que a su ciencia y a su virtud se debe, en buena parte, la cultura derramada en aquella sociedad de gente pacífica, alegre, trabajadora y honorable. ¿Te fijas cómo van describiendo a la población de Huatusco en aquel tiempo? El señor Méndez ha sido y es un verdadero maestro, en cuya alma alienta el celo apostólico, que es indispensable en el profesorado, y que da a la enseñanza caracteres de sublime virtud, y siembra en los alumnos ideas de moralidad, de respeto al superior, de amor al estudio, de honradez y disciplina. En estos tiempos, en que existen muchos profesores, pero muy pocos maestros, como tan acertadamente observó nuestro docto colaborador Pedro Gringois, la figura del doctor Méndez se destaca con el prestigio de los más relevantes en las virtudes. Por eso Huatusco le tributará un homenaje solemne y justiciero, en el que participará de modo importante Ernesto García Cabral, llevándole un álbum de pensamientos y elogios que suscriben personas de indiscutible autoridad en el mundo de nuestras letras. Hombres así, y no energúmenos, poseídos por 50 legiones de demonios, con el gesto hosco y el ademán amenazante, son los que necesita México. Ojalá que en cada pueblo de la República hubiese uno solo doctor Méndez, uno solo, y el progreso moral e intelectual sería sólido, la cultura de buena ley y el patriotismo sano y robusto. Qué orgullo, ¿no?, que se expresen así de un antecesor. Oiga, licenciado, antes de continuar, me gustaría hacer una pregunta, porque ahí en el pensamiento que hace este amigo de su abuelo, se refieren a la sociedad de Huatusco con adjetivos muy interesantes. ¿Considera que sigue la sociedad huatusqueña conservando? ¿Qué pregunta tan fundamental me haces? Pues no, lamentablemente tú y yo hemos platicado mucho esto y vemos como la crisis está fuertemente, no solamente la crisis económica, es más, la crisis económica es resultado de la crisis de valores. Entonces la población de Huatusco, con el advenimiento de pues, muchas personas, con la evolución que se va dando, evolución entre comillas, que luego tendré yo que decir, vemos que los valores se han perdido. Este mundo que está tan de cabeza, estamos ufanando de decir, vivimos en un mundo globalizado. A ver, ingeniero, vivimos en un mundo globalizado, en el que la tecnología es muy avanzada, muy cierto, estamos recibiendo los beneficios de todo esto, pero en materia del comportamiento humano parece que vamos hacia atrás. Sí, tiene toda la razón. Y la violencia, la delincuencia, la inseguridad, estos asuntos de las bandas delincuenciales, del narcotráfico, de todo lo que estamos viviendo en materia de problemas, ingeniero, se reduce en que tienen como eje central de todo la crisis de valores. Por eso están cimbrándose nuestras sociedades,
Entonces, en respuesta a lo que le pregunto, ya no se conservan esos adjetivos que pues vaya, dices, yo soy huatusqueño, qué orgullo que se expresen así de nuestra ciudad, ¿no? Hay gente muy valiosa que como en todo tiene su sistema de valores muy firme. Quiero pensar gente que posee una creencia y sigue en pos de una creencia con su sistema de valores, bienvenido, de conocimiento, los hay. Así como también gente que no tiene una creencia pero cree en el ser humano y tiene valores humanos, lo que se le llama la laicidad, y cree en los valores de la laicidad, bienvenido, aplauso y reconocimiento, y los hay, pero existe en el ambiente, lo he comentado con varios de mis paisanos, de que lamentablemente si nos fuéramos a un terreno de la comparación con aquellas épocas, pues eso ha cambiado, no de manera favorable, sino en demérito de los valores firmes que deberían estar cimentados en nuestras conciencias. El huatusco de doctor Darío Méndez Lima nada tiene que ver con el huatusco actual. Sí, me atrevo a decir que nada tiene que ver. Okay. Si me permites, para resaltar algunas cosas e irme también rápido, Manuel Horta, existe un libro que se llama Siluetas en la neblina, periodista de Excelsior. Ese libro de Siluetas en la neblina, Manuel Horta fue director de la revista Jueves de Excelsior, y ve lo que dice: sembrador de bondad, modelador de espíritus, forjador de voluntades, el amable doctor Darío Méndez recoge en este homenaje la semilla de amor que cayó en surcos de gratitud. Huatusco, venerando al maestro humilde, desinteresado y culto, pone un alto ejemplo de justicia en esta época materialista. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? En la que asistimos con angustia al más completo derrumbe de valores morales. Ahí está la respuesta, ya oíste lo que te está diciendo. Nos adelantamos. Ya te está respondiendo también a la pregunta. Claro. Había un hermano de Ernesto García Cabral, Adalberto García Cabral, y me gusta mucho lo que dice. Dice: en nuestras grandes penas no dejamos de ver y admirar la figura del maestro, que todavía nos indica nuevos y nuestros pasos. No importa cuántos años hace, sigue siendo vidente, y nuestro corazón le manda a través de las barrancas enemigas al tránsito la gratitud y el cariño que no mide distancias ni precipicios. ¿Y qué te parece si les compartimos a nuestros amigos de las redes sociales, ni más ni menos, lo que piensa de él Ernesto García Cabral? Eso está interesante. Mientras en la mayor parte de la República desorientadas y absurdas pasiones ofuscan la mente de nuestra generación actual, cultivando el odio, el atropello, la venganza, el servilismo, los hijos de Huatusco iluminamos nuestras conciencias con un paréntesis de ética sublime para otorgar honor y gloria al doctor Darío Méndez, nuestro maestro, que divulgó sus enseñanzas con positiva fe, benedictina paciencia y absoluto desinterés pecuniario. Eso es lo que dice Ernesto García Cabral. Y en esos momentos un sabio de la ciencia que estaba en México, era catedrático de la Facultad de Medicina de México, el doctor José Negrete Herrera: por elogios de mis amigos, sé de la existencia de un hombre bueno que consumió sus mejores días prodigando su bondad y su ciencia, y que hasta la fecha derrama a manos llenas en el pintoresco Huatusco la ternura y el consuelo entre los menesterosos de pan y salud. No conozco al señor doctor Darío Méndez, pero me bastó aquilatar su altruista labor de maestro y de médico para decirle reverentemente desde estas líneas que su obra perdurará, porque es el vivo ejemplo que debemos seguir para reconquistar la respetabilidad y el amor de nuestros semejantes. Y allí va a seguir en este escrito, en esta impresión, van a seguir felicitaciones de gentes de la sociedad huatusqueña,
que fueron amigos y que fueron alumnos de él. Por ejemplo, déjame escoger dentro de la... bueno, aquí viene, ya estoy observando acá al profesor Atenodoro Pérez y Soto. Eso es otro alumno de los profesores de origen cubano a los que estaba citando. En mis largos años de ausencia, de vidas dispersas y laboriosas, frecuentemente he cerrado los ojos para pronunciar con integridad de cariño sincero tu dulce nombre, oh maestro venerable. Eso es lo que dice Atenodoro Pérez y Soto. Agustín Johnson, una familia que vivió aquí en Huatusco y que, óyeme, déjame decir esto, este Agustín Johnson, de los fundadores de esos laboratorios Johnson tan famosos en materia farmacéutica. Doctor Darío Méndez, nuestro médico, nuestro maestro, nuestro padre espiritual. Las bondades y enseñanzas que ha sembrado en este hermoso rinconcito de nuestra patria se han convertido en auténtico respeto y amor que sinceramente te prodigamos con toda el alma. Alfredo Espota, que es una familia, a ver, otro dato, Alfredo Espota es familiar de ese escritor que siempre se enorgulleció de ser de Huatusco, el escritor Luis Espota, que estuvo al frente de la Comisión Nacional de Box y Lucha y que también es autor de varios libros, es pionero en el análisis político del sistema que nos ha regido como gobierno en México. Y ese Alfredo Espota es fundador de la revista Claudia, que estaba dedicada para el público femenino y llevaba artículos culturales. Le decían, si mi memoria no me falla, bueno, no olvides que yo soy el más chico de mi familia, pero si mi memoria no me falla, creo que le decían el negro Espota. Dice de él: mi pobre experiencia tan plena de amarguras y sin sabores ha podido aquilatar la vigorosa y sublime personalidad de nuestro gran amigo, gran médico y gran maestro, el doctor Darío Méndez. Con cuánta emoción me uno al homenaje que hoy se le tributa. Y terminaría yo, para ya no abusar más del tiempo, terminaría yo, por ejemplo, con una que estaba yo observando. Hay uno de ellos que escribe muy bien, que es el profesor Alfredo Partida Caramón. Este profesor, tengo entendido que está relacionado con las profesoras que tú conoces, Adelia Cedas, Angelina Cedas. Y quiero compartir este escrito que plasmó y que quedó ya para la posteridad. Servir al hombre a cambio de un favor o a trueque de un salario es sencillamente retribuir el valor de un esfuerzo, por ínfimo que sea. Servir a la humanidad sin esperar esa recompensa es el esfuerzo noble y grande que hacen solamente las almas privilegiadas para poner todas sus virtudes, todos sus anhelos y sus esperanzas al servicio de un mañana venturoso para la humanidad que surja ansiosa de luz y de renovación. Usted, doctor y maestro, que ha puesto sus energías, su ciencia y su corazón para remediar el mal ajeno y elevar el espíritu del hombre, dejando un reguero de luz por todas partes, solo debe recibir en fecha tan solemne y en pago a esas virtudes, como el gaje del más alto valor espiritual, la gratitud de las generaciones formadas por usted, la gratitud de un pueblo que le quiere y admira sin barreras. Eso dice el profesor Alfredo Partida Caramón. Pues ahí tienes un testimonio importante que como familia nos enorgullece. Una joya que tiene aquí que me imagino la va pues cuidar. Sí, como dije hace un momento, voy a encargarme de hablar. Ya he estado hablando con los de la litografía para que me la empasten y recupere su presentación
dado que el paso del tiempo y el paso de los años, así como es inclemente en nuestras vidas físicas, también lo es con todos los elementos que nos rodean, objetos animados y no animados, ingeniero. Por ahí veo una fotografía, una fotografía que no nos ha mostrado, donde se parece ser el parque, ¿no? Parece ser aquí enfrente de donde estamos. Estamos exactamente, si eres tan amable de exhibirla, pues como para ya la parte final de este programa, en el que he tenido la dicha de que me permitas compartir con los amigos de las redes sociales esto que forma parte de mi intimidad familiar. Estamos exactamente, esta fotografía nos va a indicar que estamos exactamente en el lugar en el que va pasando la carroza. Esta cámara. ¿Sí? Va la multitud, son las honras fúnebres cuando ha muerto Darío Méndez Lima, y va la carroza, está aquí afuera de donde nos encontramos, al pie, va pasando la carroza con toda la gente que acompaña al féretro de Darío Méndez Lima, y al centro, aquí exactamente al centro, ¿quién es el que va presidiendo a la multitud? Pues ni más ni menos que el gobernador del estado en esos momentos, don Antonio M. Quirasco. Era el gobernador del estado de Veracruz, quien admiraba mucho a mi abuelo, y a su lado va Miguel García Páez, diputado político, que tuvo participaciones legislativas en el Congreso del Estado. Y podemos ver ahí todo, pues el resto. Al final de la multitud me llama la atención algo. ¿Se ve la Torre de Santa Cecilia? Se ve la Torre de Santa Cecilia, exactamente. Aquí está el Parque Zaragoza. Aquí estamos nosotros ubicados en estos momentos en las instalaciones, aquí arriba. Y aquí junto pues hay un café muy famoso que hoy es conocido en la población, y la carroza que pues va conduciendo los restos de Darío Méndez Lima. Wow, qué impresionante. La verdad es que pues hubiera sido emocionante, quiero imaginármelo así, haberlo conocido, haberlo platicado con él, ¿no? Imagínese todo la capacidad, el conocimiento que él tenía, ¿no? Debo decirte, ingeniero, que también tuvo participaciones políticas varias veces, muchas veces fue alcalde de Huatusco. En aquellos tiempos de la etapa postrevolucionaria, que había mucha inestabilidad política, entonces duraban efímeramente los alcaldes. ¿A quién llamaban cuando quedaba acéfalo ese ayuntamiento? Pues al que llamaban como emergente para hacerse cargo de eso era Darío Méndez Lima. Y la maestra Córdoba, Susana Córdoba Santamaría, en su libro, cuando detalla la lista de los alcaldes de Huatusco, hace ese comentario de que varias veces fue alcalde de Huatusco, y luego formaliza en ese cuadro el año de 1904, en que allí se destaca una gestión de él formalmente constituida. Pues licenciado, le agradezco muchísimo que haya venido a platicarnos de su abuelo. La verdad es que está interesante, muy interesante su vida. La verdad es que yo creo que no nos daría tiempo ni uno, ni dos, ni tres programas en hablar de él. La verdad es que ha hecho y hizo mucho por Huatusco, y el legado lo tenemos aquí con un hospital, con varias escuelas que él fundó, y aparte de todo, sobre todo creo que lo más importante, los conocimientos, los valores que sembró en grandes personajes de la vida de Huatusco, como es el mismísimo Ernesto García Cabral, y de muchos más que pasaron por sus clases, que fueron alumnos de él, y que al día de hoy pues le debemos pues que tengamos muchas de las cosas que tenemos, ¿no? Yo te agradezco, ingeniero, esta oportunidad que me brindas de compartir esta parte de trayectoria de mi familia, y quiero que me permitas decir algo que viene a mi mente, que forma parte de una inquietud. Aprovechando que tú eres una persona que tiene una formación crítica pese a tu juventud contundente, que eso me gusta, ¿no? Para alzar la voz. Gracias.
hemos escuchado como familia que sigue habiendo intereses mezquinos que hacen mención de que si se llevase a cabo una remodelación del hospital como se está pidiendo, se mantendría el nombre de Darío Méndez Lima. Si se construyera un hospital de alta especialidad, se le quitaría el nombre de Darío Méndez Lima. Bueno, pues para esos mezquinos que siguen manejando esa situación, desde aquí, desde este medio de comunicación, les digo que nosotros como familia somos los primeros, vamos a ser los primeros en elevar esa protesta ante un acto de injusticia que así lo consideramos, por esos intereses mezquinos y perversos que se siguen escuchando. Qué feo. Sí, qué feo que no se valore toda esa trayectoria y toda esa historia, ¿no? Esperemos no suceda, y me sumo a su protesta, Gracias, y yo creo que el auditorio también, al escuchar todo lo que ha hablado de su abuelo, pues también se va a oponer por naturaleza, ¿no? Realmente, le vuelvo a repetir, es motivo de sentirnos orgullosos de ser huatusqueños, que haya pasado por aquí un personaje como su abuelo. Le agradezco también muchísimo que haya venido a compartirnos la información, porque también es otra cuestión interesante que sucede en nuestro municipio, en nuestra ciudad, que a veces la gente no comparte todos esos conocimientos, y pues las nuevas generaciones que venimos y que no sabemos cómo es la historia, pues no nos podemos enterar, ¿no? Acaparan la información y pues no la permiten, no la comparten, y pues yo le agradezco mucho que siempre tenga la disposición de pues darnos todas esas historias, todos estos conocimientos que usted ha acumulado a través del estudio, y que pues déjeme felicitarlo una vez más, porque debe de ser un orgullo pertenecer a la familia Méndez. Gracias, ingeniero, es un verdadero placer, como siempre, compartir los micrófonos y las cámaras a tu lado y de cara a tu público, los amigos y las amigas de las redes sociales, a quienes saludo con todo el respeto que me merecen. Hasta pronto, hasta siempre. Gracias por sintonizarlo. Por favor, compartan este video para que más gente se entere de quién fue el doctor Darío Méndez Lima, y pues espero sus comentarios, espero sus preguntas, y en próximos programas las resolveremos. Gracias, hasta la próxima.